Muy buenas noches a todos, bienvenidos al segundo directo de Gigicracia, el canal donde podrás estar a la última con Mood Político. Hoy contamos con la participación del experto en liderazgo político y colaborador de televisión, Euprepio Padula, que en breve estará con nosotros, y por supuesto con Alejandro, que está, como es de costumbre, en el despacho oval de la producción de este canal. Como dijimos ya en el primer directo, queremos tratar el contenido con seriedad, rigor y objetividad sin dejar a un lado el entretenimiento político que nos caracteriza. Es importante decir desde un principio que no tenemos la verdad absoluta, es decir, que puede que hoy charlemos sobre algo que mañana, si cambian los acontecimientos directamente, nuestros pensamientos, pues obviamente cambiaremos de opinión y seremos honestos en comunicarlo abiertamente con total transparencia. Dicho esto, hoy tenemos el placer de contar en este espacio de Gigi Chat con Euprepio Padula para analizar a los candidatos que se presentan a las elecciones de la Comunidad de Madrid el futuro 4 de mayo. Bienvenido y gracias por venir, Euprepio. ¿Qué tal? Buenas noches de domingo. ¿Cómo estáis todos? Muy bien, es un placer tenerte por aquí. Ya sabes que te admiro mucho de hace muchísimo tiempo que te llevo siguiendo tus análisis, no solo políticos, sino también de candidatos que has hecho en la televisión. Y la verdad es que ha sido súper enriquecedor como persona que le gusta la política y como profesional también que se dedica a la comunicación política. En primer lugar, Euprepio, estamos en una plataforma de streaming que es Twitch TV, en la que el 90% son personas jóvenes que juegan a videojuegos. Por lo tanto, la primera pregunta es casi obligada. ¿Cuál ha sido el último videojuego que has jugado? ¡Wow! Me has pillado porque yo soy de Tetris. Pero yo de videojuego, nada. Nada. No. Además te digo una cosa, es curioso, pero nunca me han gustado excesivamente. Nunca he sido de videojuego. Hombre, tengo que decir que he sido un niño, luego adolescente, un poco viejo siempre. Y yo digo siempre que me he rejuvenecido con los años, con la vejez y la madurez, pero nunca he sido aficionado a los videojuegos en absoluto, en absoluto. La verdad que no. Por Ahí tanto, me pillo. es una novedad, una gran novedad que una persona que no está vinculada al mundo de los videojuegos esté retransmitiendo en Twitch. Creo que esto es algo positivo, es algo súper positivo e intergeneracional, ¿no? Que estemos hablando aquí. Faltaría más. Además, la comunicación tiene que ser transversal, multigeneracional, por lo tanto hay que ponerse al día rápidamente. Por eso digo, de mayor y viejo casi, estoy intentando rejuvenecerme porque ahora mismo, además, es absolutamente imprescindible, ¿no? La comunicación está hecha de muchos canales, de los más tradicionales, de los más antiguos, a lo que son los nuevos, y hay que utilizarlo absolutamente todos en la Así vida es. de los comunicadores como yo y también la vida de los políticos, ¿no? Ahora Ujú. mismo es imprescindible para una campaña política, visto que vamos a hablar de candidatos a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, prácticamente es imposible pensar que puedes hacer una campaña completa sin valorar la necesidad de las redes sociales, de todos los canales que prácticamente tienen a disposición los políticos, ¿no? Por lo tanto, es una de las claves de que tienen a disposición los Así políticos. es. Creo que, de hecho, hablando de candidatos y Twitch, ¿no? Al final es una separación que no se puede dar ya porque el multicanal está a la orden del día. Vemos, por ejemplo, como Más Madrid, que quizás sea el partido más de generación millennial, es el partido más activo en este canal de Twitch. Luego también el PSOE y Vox lo utilizan, pero lo utilizan de una forma muy tradicional, muy institucional, que simplemente utilizan lo que se llama el reciclaje de contenido, ¿no? En marketing, que es básicamente lo que te publicaría en televisión, te lo publican de forma indiscriminada en todas las redes sociales. O sea, no hace una personalización del contenido dependiendo del canal de transmisión, ¿no? Creo que eso es bastante interesante. Sí, Bueno, bueno, yo dime. creo que en España todavía hay que reconocer que en esto de las campañas multicanal realmente estamos un poco atrás. Es decir, prácticamente casi todos los partidos en realidad no personalizan la información, la comunicación según el canal que utilizan, ¿no? Es decir, efectivamente, Más Madrid quizás en estas elecciones autonómicas es la más moderna, la más actual, pero la verdad que todavía en comparación, por ejemplo, con las elecciones americanas, con otros tipos de elecciones, incluso en Israel, si quieres, pues realmente seguimos siendo muy tradicionales a la hora
a la hora de poder hacer una campaña por las redes sociales, los nuevos medios de comunicación. De hecho, no recuerdo el nombre de la congresista, pero una congresista del Partido Demócrata hizo, durante las elecciones de Joe Biden, hizo un directo jugando un videojuego muy famoso entre los jóvenes hoy en día, que es el Among Us, en el que, bueno, tuvo, creo que llegó a un pico de 40.000 espectadores y, claro, ella jugaba, digamos, el caramelito, por así decirlo, era el videojuego, pero mientras jugaba era horas y horas de meeting político en Twitch. Era muy interesante porque mientras te daba esa sensación de empatía, de que es uno de nosotros, está jugando un videojuego, oye, es una persona afín, mientras tanto te estaba calando el mensaje político, que al final es de lo que va esto. Sin ninguna duda. Y luego, de todas maneras, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todavía estamos muy anclados a la búsqueda del voto según generaciones, ¿no? Es decir, lo que pasa que luego, al momento de utilizar los medios que tenemos a disposición, nos cuesta, pues, es un poco el problema. Y también un problema son los asesores, ¿eh? Son los asesores que ayudan en las campañas a los candidatos, que la mayoría no están preparados para todos los medios, todos los canales que tienen a disposición en este momento. Es decir, no siempre los asesores dominan todos los campos de acción. Es decir, que hay mucho camino que hacer y luego lo que se suele hacer, por lo menos habiendo llevado alguna campaña, es priorizar donde tienes tú más interés, donde el candidato X tiene más interés a nivel generacional, ¿no? Por lo tanto, casi siempre luego se trata de priorizar según los tiempos que uno tiene. Aunque en este caso prácticamente sabemos que hay que hay elecciones en Madrid desde hace ya unas cuantas semanas y por lo tanto tiempo ha habido como para preparar equipos de campañas multicanal, para ir preparando un poco todo lo necesario, ¿no? Pero la realidad es que luego se prioriza mucho y se enfoca según la necesidad de cada partido, ¿no? Como estamos viendo en esta pre-campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Efectivamente, de hecho creo que hay un largo camino en España en el mundo con Paul, ¿no? Creo que hay un largo camino que recorrer todavía. De hecho, hay todavía mucho miedo a esa profesionalización de la comunicación política. América Latina y Estados Unidos nos llevan años y años de experiencia en este campo y bueno, creo que es un sitio en lo que tenemos que seguir trabajando y entender que los spin doctors son cada vez más necesarios porque el político es político, sí, pero no debe ser experto en campaña, por ejemplo, como el caso de Abascal, que va a ser el propio director de campaña de Rocío Monasterio. Yo sí me he quedado un poco sorprendido con esa noticia, pero bueno, no deja de ser la estrategia política de cada partido en la que, bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, el tiempo dirá si le funciona o no. Y entrando precisamente en la campaña, empecemos con las elecciones de Madrid y el análisis de los candidatos. No Perfecto. podría... ¿Por dónde quieres que empecemos? Es un camino largo que nos espera en este directo, pero yo creo que tenemos que empezar con el nombre propio de esta campaña, sin ninguna duda, Isabel Díaz Ayuso. Sí, Isabel Díaz Ayuso claramente es un personaje político que yo diría para algunos es un personaje sorprendente, ¿no? Sorprendente en el sentido que hace 2 años, cuando Pablo Casado la eligió de una forma, yo diría, dedocrática, ¿no? Con el dedo, es decir, la eligió, sorprendió un poco a todos, porque realmente, pues... nadie la veía potencialmente como una candidata para poder estar a la altura del nivel que se requiere para la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades más importantes y que donde se manejan más o menos más de 20.000 millones de presupuesto. Sin embargo, sorprendió con esta decisión. Luego, por razones X en esas elecciones, salió no como la candidata más votada, pero sí como la candidata que consiguió formar gobierno, visto que prácticamente la mayoría se escoró a la derecha por diferentes razones que probablemente en otro momento podemos comentar, pero es evidente que estos 2 años que ha vivido como presidente de la Comunidad de Madrid han sido 2 años tremendamente intensos. Tremendamente intensos, no solo porque el último prácticamente nos ha llegado este tsunami
que es la pandemia, que evidentemente ha cambiado pues, la gestión y las prioridades a todas las instituciones, a todas las autoridades y a todos los políticos. Pero también porque yo creo que en estos 2 años ella, con sus asesores, especialmente Miguel Ángel Rodríguez, que es su jefe de gabinete, es su gurú, han conseguido hacer de ella, guste o no. No estoy diciendo que esto tiene que ser tomado como algo extraordinariamente positivo, porque algunas de las facetas de lo que voy a decir son incluso negativos, pero han hecho de ella un icono. Han hecho de ella un icono fundamentalmente del centro derecha, fundamentalmente de la derecha en la Comunidad de Madrid. Y además han hecho un icono tan importante, tan fuerte, tan extraordinario, que en realidad ahora mismo lo que está haciendo es una sombra enorme en la derecha, especialmente al líder de su partido, que es Pablo Casado. Ahora mismo, si preguntas a la gente quién considera que es realmente el adversario político más relevante que tiene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en España, la mayoría no te dirán Pablo Casado, te dirán seguro que el adversario político más fuerte y probablemente con una popularidad más fuerte es Isabel Díaz Ayuso. ¿Esto es positivo o negativo? Hombre, yo creo que es tremendamente positivo si ven de las encuestas. Las encuestas nos hablan de una mayoría tremenda en estas elecciones, que no llega a la mayoría absoluta, pero conseguir, por lo menos según las encuestas, 60, 62, 63, hasta 64 escaños, como nos dicen las encuestas, es brutal. Quiere decir doblar los resultados de hace 2 años. Por lo tanto, ella en esta estrategia, repito, muy bien dibujada por su jefe de gabinete y asesores de campaña, lo que están haciendo es reforzar este mensaje en el cual realmente ella se pone frente a Pedro Sánchez como adversario más importante de la oposición a nivel nacional, y en un cierto sentido Pedro Sánchez ha comprado el mensaje y está haciendo lo mismo, que esto pues es negativo evidentemente por lo que es el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. En el momento en el cual el presidente del gobierno entra en campaña de forma tan directa como ha hecho Pedro Sánchez en esta pre-campaña, tú estás dando realmente cuerda a lo que es la estrategia absolutamente acertada desde mi punto de vista, aunque no la comparto, porque a mí me gustaría escuchar a Isabel Díaz Ayuso lo que va a hacer para Madrid, más que pues hacer política de oposición a nivel nacional. Pero Pedro Sánchez, entrando al juego, demuestra que en un cierto sentido este juego a él también le conviene, a él también le gusta, o por lo menos lo considera apropiado, ¿no? Cosa que, repito, deja un poco al margen, ensobrece la figura ya bastante gris que tiene Ángel Gabilondo. Por lo tanto, yo diría candidatura, la de Isabel Díaz Ayuso, tremendamente fuerte, una pre-campaña electoral que en un cierto sentido llevamos viendo desde hace mucho tiempo, porque la realidad, y esto hay que decirlo, es que el gobierno que ha habido estos 2 años de gobierno de Madrid nunca ha funcionado. Digo nunca ha funcionado en el sentido que esta coalición de gobierno con Ciudadanos ha sido siempre una coalición un poco a medias, en el cual cada uno ha buscado protagonismo de una forma diferente, y por lo tanto la realidad que al final lo que ha pasado, es decir, el adelanto electoral con la excusa que hemos tenido de ese miércoles extraordinario con 5 mociones de censura y un adelanto electoral, ha sido realmente una excusa. Yo creo que para Isabel Díaz Ayuso esta, entre comillas, oportunidad le ha venido con las encuestas absolutamente a favor, y por lo tanto no se lo ha pensado 2 veces a adelantar elecciones. Yo digo siempre que el decreto con el cual adelantó las elecciones probablemente llevaba preparándolo desde hace un año, ¿no? O lo tenía ya preparado en el cajón, por si acaso. Bueno, el por si acaso ha llegado de la mano de la moción de censura de Murcia, que ha sido un tremendo error
de PSOE y de Ciudadanos, especialmente de Ciudadanos, que prácticamente se arriesga a desaparecer en la Comunidad de Madrid y por lo tanto pues ahí están las cosas. Y yo creo que el vídeo de campaña, para también añadir algo más a la pre-campaña de Isabel Díaz Ayuso, es un vídeo bastante tradicional, no es la primera vez que vemos el candidato o la candidata correr por las calles, en este caso de Madrid. ¿Me gusta o no me gusta? Bueno, me da un poco igual. Yo creo que ni suma ni resta. Yo creo que no es un vídeo de campaña que va a añadir mucho más a lo que ya tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, en realidad. En cuanto a lo que comentabas, Euprepio, sí es verdad que se ha convertido en un icono, Díaz Ayuso, y que incluso gran parte de su éxito, paradójicamente, se lo debe a Sánchez, ¿no? Y de nacionalizar, por así decirlo, o, digamos, de alguna forma, elevar la campaña a unas nacionales, a una tonalidad de nacionales. De hecho, creo que Díaz Ayuso está upada por la izquierda, es decir, Sánchez desde el gobierno e Iglesias con su jugada, entre comillas, heroica, de dejar la vicepresidencia para ir luego a las elecciones de Madrid, hace que aún movilice, aún más si cabe, el electorado de la derecha, porque, bueno, como sabemos, Iglesias es el personaje público, en este caso político, que más moviliza a la derecha. ¿Vale? Entonces creo que ahí ha habido un factor en el que la política nacional ha jugado un papel fundamental para que Díaz Ayuso ahora mismo sea la líder indiscutible, ahora mismo según las encuestas en Madrid, y por supuesto que sea el futurible, y no hipotético, sino futurible líder de la derecha para combatir a Sánchez, entre comillas, ¿no? En esta contienda Así, política. así es, sí, 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 es así, es así. En el momento en el cual pues, se hace una pre-campaña, una campaña del todos contra uno, en este caso todos contra una, es evidente que la una de turno en este caso tampoco necesita hacer mucho más. Quiero decir que al final todo el mundo está buscando, en este caso la izquierda, que no gobierne Ayuso. Y por lo tanto, en esta estrategia de que todos vayan contra ella, es evidente que ella lo que no tiene que hacer es hacer grandes errores. Uh -huh. Grandes errores. Es decir, lo que tiene que evitar hacer grandes errores. Grandes errores pueden ser, por ejemplo, hacer unos debates electorales desastrosos, que puede ocurrir, y veremos si hay uno, dos, tres o cuatro debates, porque ahora mismo tú sabes que el tema de los debates todavía está absolutamente en el aire. Ella ha Porque dicho que solo va a uno. ha dicho que va solo uno, ella está, ha pedido a la Academia de la Tele después organizarlo, sabes que Telemadrid por supuesto quiere organizarlo y me parece lo más necesario y apropiado que lo haga la televisión pública de la comunidad autónoma donde se va a votar, faltaría más, sería realmente surrealista que no ocurra así, pero bueno, ya veremos lo que va a pasar. Por lo tanto, quiero decirte que ella lo que tiene que hacer es evitar grandísimos errores. Y luego, si me apuras, otro de los factores que pueden influir, porque no nos olvidemos que seguimos todavía en pandemia y que además la Comunidad de Madrid en este momento, junto a otras comunidades como Navarra, como Ceuta, como Melilla y como otras comunidades, está en riesgo máximo de contagio. Y por lo tanto, veremos el 4 de mayo en qué situación pandémica vamos a estar. Y pues va a ser un factor determinante, yo creo decisivo, no, pero por supuesto puede ser importante porque al final, evidentemente, si los números en Madrid fueran realmente muy malos, algo tendrá de influencia en los resultados que podamos tener ese día, ¿no? Efectivamente. A mí antes de pasar de candidato me gustaría mencionar algunos datos relevantes que has mencionado antes y no me gustaría dejar pasar. Es cierto, y comparto tu visión perfectamente, que Díaz Ayuso se ha convertido en un icono que o te gusta mucho, 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 o lo odias mucho, mucho, mucho. Pero yo que vivo en Andalucía, la percepción que tenemos aquí es que es un todos contra Ayuso, como bien has dicho, pero es curioso cómo el CIS, y ahora hablaré sobre el CIS, eh, explica que pese a la percepción que existe de que el PP de Madrid Ayuso es el que más animadversión genera, esto no es verdad, sino que hay partidos, por ejemplo, como Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, ojo, y Ciudadanos, que crean mayor rechazo que el PP.
el tema de Vox y Unidas Podemos, bueno, pues entendemos que por ser partidos extremistas y populistas, pues rozan esa animadversión hacia el electorado. Pero el caso de Ciudadanos es que hay gente de la derecha que jamás podrá perdonar lo que hizo con las mociones de censura y que han abocado, repito, se podrá justificar o no por parte de Ayuso estratégicamente, pero que abocaron a que Madrid hoy esté viviendo unas elecciones. Por tanto, es Claro. curioso cómo esa percepción luego no es una realidad, ¿no? De que Ayuso cree ese rechazo, sino que hay líderes y partidos que creen aún más rechazo que ella, ¿no? Sí, bueno, También, que el sí, rechazo, perdona Alberto, el rechazo, vamos a ver, ¿qué es el rechazo en política? Al final, mira, yo te hago ejemplos que son absolutamente emblemáticos de lo que puede ser el rechazo, si quieres, a palabras, pero que luego no se refrenda en absoluto en la realidad, ¿no? Berlusconi, por ejemplo, en Italia. Berlusconi en Italia, si tú preguntabas antes de las elecciones, en los años en los cuales estaba en auge, prácticamente todo el mundo, nadie afirmaba que le votaba, porque quien le ridiculizaba, quien le consideraba un dictador, quien le consideraba un estúpido, quien le consideraba un estúpido, un populista, sin embargo luego todos lo votaban, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, hay que marcar un poquito bien lo que es el rechazo real. ¿Por qué ahora mismo Isabel Díaz Ayuso no crea un rechazo y por supuesto hay partidos que tiene un rechazo mucho mayor? Para empezar, porque al final estamos en este país todavía una parte de la población, además de la clase política, tiene especialmente esa parte de la población, si quieres, menos joven, tiene cierta nostalgia del bipartidismo. Al final, ¿desde cuándo tenemos los nuevos partidos? Desde hace 7 años más o menos, que hemos tenido la llegada de Podemos y de Ciudadanos, que para mí ha sido un soplo de aire nuevo, absolutamente necesario y fundamental. Pero la realidad, la sensación que tiene la gente en la calle es que la política es mucho peor, que la situación en la que estamos en política es un problema. Y por lo tanto hay este efecto un poco nostalgia de lo que era el bipartidismo. Esto por un lado. Y luego hay otra cosa bastante importante. En política, tú lo sabes perfectamente, la proyección del éxito es clave, es fundamental. En el momento en el cual tú proyectas éxito y además todas las encuestas nos dicen que tú vas a ganar o que puedes ganar, hombre, es evidente que el rechazo es relativo. Al final la gente se cuela en la cola del ganador, casi más que del perdedor. efectivamente. Y luego, no olvidemos que efectivamente, si miramos un poco al centro derecha, tenemos dos partidos. Por un lado, Vox, que según la mayoría de la gente, y a pesar que le pese a Vox, es de extrema derecha. Por lo tanto, el populismo de extrema derecha, mucha gente le crea rechazo sí o sí. Incluso si luego los de Vox son habilísimos en hacer campaña, pre-campaña y en las redes sociales son unos máquinas, las cosas como son. Porque sí que han entendido cómo funcionan muy bien las redes sociales por un partido que va a las tripas de la gente como es Vox. Pero por un lado tiene más rechazo del PP. Y Ciudadanos, ahora mismo, no sé si has leído mi entrevista La he leído. a Edmundo Val, quiero decirte que yo a Edmundo Val lo admiro muchísimo, me parece uno de los políticos mejores que hay en la Comunidad de Madrid y en España en este momento, además de una gran persona y de un gran profesional. Sin embargo, puede hacer hasta saltos mortales en este momento, con pirueta triple y cuádruple y tirabuzones, pero las cosas están como están. Es decir, él paga los errores ya no solo de la moción de censura de Murcia, que fue una absurdez monumental desde mi punto de vista, especialmente cuando no acompañada de un efecto dominó y además sin pensar al efecto dominó que iba a provocar en otros sitios, ¿no? Que a veces ya el absurdo, es la falta de previsión más total, pero está pagando los errores tan brutales que han sido cometidos en el pasado por un lado por Albert Rivera y luego por Inés Arrimadas. Hablo de Cataluña, hablo del apoyo masivo en las elecciones autonómicas y municipales de hace 2 años al PP, una absurdez cuando estás intentando superar el PP, por lo tanto que apoyas y haces de muleta y le salvas, si me permites, el culo,
tal cual. Ujú. Entonces, claro, cuando tú tienes ya un histórico tan terrible de fracasos y de errores que ha llevado el partido a 10 escaños en el Parlamento, en el Congreso, y prácticamente a perder 30 escaños en Cataluña, en fin, la verdad que es muy, muy complicado, por cuanto yo creo que efectivamente, como dice Edmundo Val en mi entrevista de hoy, es necesario el centro en España. Es muy complicado que la gente que de centro de este país apueste por un partido como Ciudadanos. Sí que lo era, sí que era una apuesta válida hace años, hace 2 años, hasta hace 2 años, pero mucha gente de centro de este país, mucha gente liberal, yo veo detrás de ti algunos carteles que hablan de liberalismo, mucha gente liberal, pues desafortunadamente no los apoya porque ha perdido esa esperanza que tenían. Efectivamente, ahora pasaremos a hablar sobre Edmundo Val, que vamos, opino bastante similar a ti. Por ir acabando sobre Ayuso, y me gustaría también tratar el tema de Ciudadanos porque me parece bastante relevante cómo va a cambiar el paradigma de la política nacional sin Ciudadanos, ¿vale? Creo que va a ser bastante interesante, sobre todo porque que desaparezca Ciudadanos es muy malo para el PP, es muy malo para Ayuso en este caso, porque contradice a lo que ya dijo Pablo Casado en la moción de censura que hizo Abascal, que hizo Vox. Es decir, si tú rompes con Vox y sacas a Antonio Cánovas del Castillo y digamos, te promueves a ti mismo como defensor del liberalismo, ¿cómo va a explicar Ayuso que necesita Vox? Es decir, entraremos un poco a hablar sobre eso también cuando hablemos Sí, sobre el mundo. Siguiendo con el tema Ayuso, un poco la línea de lo que te comentaba antes, es, según el CIS, suspende con un 4,9, que según algunos profesores pues es un 4, no es un 5, es un 4,9, sigue siendo suspenso, pero sin embargo es la preferida de los madrileños para poder gobernar, ¿no? O sea, es bastante relevante en ese sentido. Y además hay un dato súper relevante de cómo Ayuso está acaparando el voto transversal, no solo del bloque de derecha, y eso lo explicaré ahora, porque el votante de Ciudadanos y el votante de Vox valora positivamente la gestión que está haciendo Ayuso y valora positivamente cómo está ahora mismo la Comunidad de Madrid. Por tanto, creo que eso es bastante relevante, cómo está pescando Ayuso votos, en este caso a Ciudadanos, que ya te digo, Edmundo Val tiene una empresa bastante difícil de conseguir, y a Vox, que ojo, que como las tendencias sigan así, veremos si nos llevamos la sorpresa con Vox y tampoco entra y le damos la mayoría absoluta a Ayuso. O sea que hay que tener bastante prudencia con respecto a eso. Y en cuanto a lo que decía de Ayuso, es interesante porque según el propio CIS, le quita a Gabilondo el 7% de los votos. Ojo, no es un dato menor que Ayuso, que está siendo el máximo enemigo del sanchismo, le esté quitando al candidato de Sánchez el 7% de los votos, no deja de ser revelador. Un candidato que hace 2 años ganó las elecciones, hay que recordar ese, ese dato, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que aún queda muchísima campaña, aunque ya estemos un poco quemados de la campaña de Madrid, aún queda muchísimo. Y creo que las semanas anteriores a la elección veremos un cambio en las encuestas. Creo que va a pasar. Uno, por los debates. Creo que en los debates se va a ver, por ejemplo, el Mundo Val creo que tiene una oportunidad muy buena de sacar a relucir sus dotes como orador. Creo que ahí puede sacar bastante rédito electoral. Creo que Pablo Iglesias también puede jugar un papel bastante importante y que ese efecto Iglesias vaya un poquito más. Lo veremos. Y sobre todo veremos cómo esa contienda nacional se convierte más en una contienda madrileña o no. Va a depender mucho de Ayuso, ya que está marcando el paso de estas elecciones. Ya lo vimos con el eslogan de comunismo-libertad, como era una clara intención de que esta campaña se hablase en tono nacional y no en tono madrileño. Y también veremos cómo, digamos, políticos, entre comillas, nuevos, como puedan ser Mónica García, puede luchar en esa contienda que no es madrileña, que recordemos que es nacional. Por tanto, va a ser muy interesante y yo creo que va a cambiar bastante. Las tendencias, yo
a día de hoy, mis opciones son una mayoría absoluta para Ayuso. Viendo las tendencias, viendo las tendencias. En cualquier caso. Sí, vamos a ver, tu lectura es bastante, yo creo que estás totalmente acertada. Creo que Ayuso va por la mayoría absoluta, es evidente. Es evidente que eso es su deseo porque además, en el caso que no la consiga, el panorama del PP a nivel nacional puede tener realmente complicaciones muy, muy importantes. Quiero decirte que al final, en el momento en el cual tú hablabas antes de Ciudadanos, en el momento en el cual realmente Ciudadanos no entre en la Asamblea, por lo tanto, el Partido Popular no puede pescar, ¿no?, en un gobierno de coalición con Ciudadanos y por lo tanto se vea abogado a tener que pactar con Vox. Es evidente que esto a nivel nacional puede ser complicadísimo de justificar por parte de Pablo Casado, y no solo por lo que dijo, por lo que ocurrió en la moción de censura de Vox, sencillamente porque esta búsqueda del centro que está teniendo Pablo Casado se desmentiría claramente dando alas a un partido que al final lo que quiere también es el caladero de votos del Partido Popular, y que no nos olvidemos, como precedente, en Cataluña lo ha superado y además con creces. Es decir, que las últimas elecciones autonómicas han sido un fracaso absolutamente rotundo de Pablo Casado y de su candidato Alejandro Fernández, y un éxito absoluto de Santiago Abascal y de su candidato en Cataluña, que era un candidato, me vas a permitir, tampoco especialmente bueno, pero a pesar de todo consiguió 11 escaños, 11 escaños en Cataluña. Es brutal. Por lo tanto, realmente estamos en unas elecciones que, por supuesto, tienen un peso a nivel nacional brutal, que pueden dibujar si Ayuso consigue los éxitos que prevén las elecciones o mayores, incluso con mayoría absoluta, esto puede ser un cambio de rumbo espectacular en la Comunidad de Madrid. Bueno, cambio de rumbo en el sentido que de tener todavía más reforzado el PP. Sin embargo, a nivel nacional tener un efecto que es lo contrario. Y ahí sí que veríamos un poco el sentido que tiene también este enfrentamiento Ayuso-Sánchez, porque al final a Sánchez, que Ayuso gobierne en Madrid, no le viene tampoco especialmente mal, porque evidentemente en el resto de comunidades el tener a Ayuso como contrincante en Madrid crea una polarización que en otras comunidades va a favorecer claramente para dentro de 2 años, cuando tengamos elecciones generales, por supuesto va a favorecer desde mi punto de vista, o puede favorecer al Partido Socialista. Por lo tanto, es interesante, es interesante. Estamos hablando de unas elecciones que claramente tiene muchas lecturas y con un impacto brutal en las suertes del país, ¿no? Sí, de hecho yo creo que van a ser unas elecciones que marquen un punto de inflexión en lo que va a ser la política nacional de aquí a unos años en las próximas elecciones seguramente. Sí, Bueno, antes sí, de. y Sí, dime. el futuro de Pablo Casado también. Claro, no solo a nivel de partido, de quién va a gobernar España, sino dentro del seno de los partidos, en este caso del Partido Popular, evidentemente una victoria aplastante como la que se espera de Ayuso en Madrid puede hacer que tiemblen los cimientos iba a decir de Génova 13, casi que ya no, pero del Partido Popular, porque, bueno, vemos como Pablo Casado no ha tenido mucho éxito en sus elecciones y puede que Ayuso sea ese revulsivo que sí necesita ahora mismo para la reunificación del centro derecha que tanto anhela el PP, ¿no? Creo que va bastante interesante. Bueno, veremos. Yo no lo veo tan claro ni tan fácil. Por supuesto, puede ser la ambición de Ayuso, no lo sé. Yo creo que no lo vamos a saber, no lo vamos a escuchar, evidentemente, en ningún momento, en ningún caso. Pero fíjate que yo creo que determinados fenómenos son de todas maneras
no nacionales. Es decir, yo el fenómeno Ayuso, Díaz Ayuso, lo veo como un fenómeno absolutamente madrileño, con una popularidad muy, muy dibujada sobre las características de esta comunidad. No creo que sea fácilmente trasladable. Es decir, hay algunos fenómenos y muchas veces ha habido equivocaciones en este país al pensar que alguien que pueda ser un triunfador en una comunidad autónoma luego sea extrapolable el éxito a otras comunidades, a otras zonas. Acuérdate de pues, Susana Díaz. Susana Díaz, que ha sido una triunfadora durante muchísimos años en su comunidad y ha sido un desastre que casi nadie supo ver en esas primarias nefastas para ella que ganó Pedro Sánchez, donde ella salía como ganadora prácticamente, apoyada por todos los varones y además con un autotriunfalismo un poquito de casi de libro. Sin embargo, el apoyo fue prácticamente nulo en muchas comunidades y por lo tanto pues consiguió el éxito Pedro Sánchez. En el caso de Ayuso, yo creo que no necesariamente su éxito puede ser trasladable a otras zonas de España. Ahora mismo, yo te diría, en plena pandemia, sí que el hecho que haya mantenido este equilibrio con el comercio, la hostelería y todo esto ha tenido una afectación muy grande por parte especialmente de determinadas categorías profesionales, pero cuando la pandemia dentro de unos meses, ojalá sea pronto, desaparezca de nuestra vida cotidiana como actualidad, ya veremos un poco si todo esto se mantiene, ¿no? Por lo tanto, yo no veo tan descontado que el fenómeno Isabel Díaz Ayuso pueda ser trasladable a nivel nacional. Lo veremos, lo veremos. Está Creo, mucho por ver. sí, sí, creo que es un tema súper interesante a estudiar de cara a los próximos años de cómo Ayuso se puede convertir o no en la futura líder de la derecha para combatir contra el sanchismo, ¿no? Como yo mismo y reproduzco sus palabras, ¿no? Cerrando un poco el capítulo de Ayuso, si te parece, para no acumular tanto tiempo en Ayuso, aunque lo merece, creo que es un personaje público que merece tiempo, dedicación y profundidad, porque va a ser la sensación de las elecciones. Y Claro, como digo, luego lo estamos cruzando con los demás partidos. sí, Es decir, también. que al final hablando de ella, como no puede ser de otra forma, como la líder que puede formar gobierno, estamos hablando del resto de partidos, ¿no? Claro, Evidentemente. sí, sí, efectivamente. De hecho, antes de seguir hablando de los candidatos, estoy dando muchos datos del CIS y antes de nada me gustaría, si me permite, un propio, poner un poco en el foco sobre el último barómetro preelectoral del CIS, ¿no? Y es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, Previo, pero el último barómetro ha sido bochornoso y hay que decirlo así. Tenemos que recordar que el CIS no es una casa de apuestas, el CIS sirve para ofrecer a los investigadores datos transparentes con una metodología correcta. Ya sabemos que de hace aproximadamente 2 años el CIS ofrece una sobrerepresentación entre 3, 4 puntos a la izquierda sobre el bloque de la derecha, de manera sistemática en todos sus barómetros. Pero considero que ahora quizás hayan cruzado una línea roja al establecer un reparto de escaños que no se corresponde en este caso con la propia estimación de votos que realizaron en la encuesta. No se ajustan a los porcentajes de votos con los escaños dados, ¿no? Por así decirlo. Y ante esto, recuerdo que Tezano salió en televisión española explicando este error porque se armó un poco la crítica, ¿no? De por qué había sucedido esto. Y resulta que salió en televisión y negó rotundamente que esto fuese un error, que lo que había pasado es que habían hecho un promedio de las tres estimaciones y que por eso no se corresponde con el número de escaños con la estimación de voto, ¿no? Y lo peor de todo esto no es solo que hayan hecho esa cocina del barómetro, sino que no han explicado esto en la nota metodológica y por tanto han ocultado deliberadamente una información crucial para analizar la encuesta. Es decir, han elegido esos 68 diputados versus 68 diputados entre los bloques para establecer esa sensación, esa percepción de que hay partido, de que la cosa todavía está muy abierta. Por tanto, puede que provoque la manipulación sobre el electorado, ¿no? Y además, ¿Quieres que lo sí. comenten? ¿Y quieres que lo comenten? No, y realmente lo que ocurre aquí es que no sabemos por qué, pero ni establece horquillas entre los escaños de... A ver, Alberto, yo creo que a veces no hay que justificar lo injustificable
esa es una chapuza monumental. Y lo que pasa muchas veces en este país, pasa mucho desafortunadamente, se piensa que la gente es tonta cuando no gilipollas. Y yo realmente me indigno cada vez que veo que se hacen cosas con, además, pensando que los demás no se van a enterar, o que la gente es tonta, o que no va a reaccionar, casi no me merece comentario. Esa es una chapuza monumental. Por supuesto, la cocina que se ha hecho en los últimos cistos la conocemos. Alguna vez además han aceptado, otras veces no. En fin, yo creo que los organismos públicos están como están para ser públicos y por lo tanto cuanto más plurales y absolutamente objetivos tiene que ser y por lo tanto, en fin, ¿qué es que te diga? Reconocer que ha sido una chapuza monumental, criticable y absolutamente injustificable. No tiene ninguna justificación de ningún tipo, de ningún tipo. El CIS lo que tiene que hacer es explicar de forma escrita y certificada cuál es la metodología y no cambiarla a su antojo sobre la marcha para que le venga mejor al partido de turno, sea quien sea. Eso es, porque creo que al final se está desprestigiando, a cargo de la dirección de Tezanos, se está desprestigiando una institución pública, que en este caso es el Centro de Investigaciones Sociológicas, y a los magníficos funcionarios y profesionales que hay detrás de esa institución, ¿no? Exactamente, y no nos olvidemos que ese instituto, que el CIS, como todos los CIS de todos los países, es absolutamente fundamental para tener el barómetro real y efectivo de lo que pasa en nuestra vida, no solo a nivel político, sino a todos los niveles. Y por lo tanto, que no se haya, que no se utilice de una forma escrupulosamente profesional, a mí me indigna en mucho. Bueno, ahora sí, ya me he quedado tranquilo hablando sobre el CIS. Después de este pequeño inciso, Edmundo Val. ¿Lo has entrevistado? ¿Lo conoces mucho mejor que yo? Lo conozco muchísimo, sí, lo he entrevistado y yo no pongo una pega a todo lo que él ha contestado en mi entrevista, la verdad. Yo reconozco que tiene una misión absolutamente imposible, una misión imposible que de hecho me cuesta entender por qué la haya aceptado entre tú y yo, porque al final Edmundo es un señor, es un abogado del Estado con una carrera profesional extraordinaria, no necesita la política para vivir. El día que decida dejar la política va a tener un futuro en cualquier institución pública donde él quiera. Es un jurista absolutamente espectacular, por lo tanto, yo dudo que no tenga alternativa. Pero bueno, dicho lo cual, en este caso se habla de responsabilidad. Entiendo que el mandato que él ha aceptado es un mandato absolutamente desesperado para salvar un partido que puede estar siguiendo un camino hacia la extinción. Y me parece bien que el partido intente evitarlo con todos los medios, como es poniendo un candidato como él. La pre-campaña que está haciendo me parece una pre-campaña, yo diría, le voy a poner un buen aprobado, sino sobresaliente. Quiero decir que él está utilizando los medios que tiene, no están haciendo todos los errores que hizo Ciudadanos en Cataluña, que fue absolutamente desastrosa la pre-campaña y la campaña fue hasta bochornosa desde mi punto de vista. En este caso yo creo que está haciendo una pre-campaña excelente, espero que haga una buena campaña. Las posibilidades que yo veo, la última encuesta hoy de GAT3 le daba un 2,6%, es decir, muy lejos de ese 5% que permitiría a Ciudadanos llegar a esos 7 escaños mínimos y por lo tanto entrar en la Asamblea. Veremos si en las 3 semanas y pico que quedan podrá remontar unas encuestas que ahora mismo son absolutamente desfavorables. Mi previsión, hombre, se la juega mucho, como tú decías antes, en el debate o los debates electorales, pero lo tiene muy complicado, entre otras cosas, porque fíjate que, vamos a ver, la búsqueda del centro perdido es una búsqueda muy complicada cuando realmente si tú ves un poco los comentarios a la entrevista hoy, sencillamente en Twitter te das cuenta que la gente es muy cínica y muy irónicamente le dice que es curioso que sois de centro, pero todo el mundo que os ha dejado se ha ido a la derecha.
nadie se ha ido al Partido Socialista. Bueno, y la verdad que tiene un poco razón, ¿no? En un cierto sentido, ¿no? Aunque los electores no son políticos, por lo tanto, hay electores que a lo mejor sí que consideren que se vayan al Partido Socialista. No, pero eso tampoco es así exactamente, porque si vemos las elecciones de Cataluña, vemos como Ciudadanos, una gran parte se fue al PSC, ¿eh? O sea que Sí, no, no. depende del territorio, ¿eh? La gente habla de los políticos que se han ido, es decir, de todos los políticos que se han ido al Vale, PP, vale. ¿no? Y alguna Vox, no, no estoy hablando de los votos. No, no, en Cataluña hubo un trasvase importante al Partido Socialista. En Madrid parece que este trasvase al Partido Socialista, de todas maneras, a nivel de votante, no está ocurriendo. De hecho, como sabes, Gabilón ha hecho un llamamiento directo y claro a los votantes de Y Ciudadanos. más Madrid. Parece que hasta ahora no ha sido este llamamiento escuchado en absoluto. Por lo tanto, y poco más yo creo que se pueda añadir a la candidatura de Edmundo Val. Yo, entre otras cosas, sí considero, a pesar que es muy difícil no decir lo que vas a hacer, que reafirmarse de forma casi, yo diría, obligatoria como un posible apoyo a Ayuso, tampoco los ayuda mucho, porque la gente en el momento en el cual sabe que va a haber un partido de coalición o que podría haber un gobierno de coalición PP Ciudadanos con todos los problemas que ha tenido este gobierno de coalición del pasado, la gente dice, pues mira, yo voto a Ayuso, así me quito de tonterías. Al fin y al cabo, tú sabes que la gente cuando vota a veces lo hace de forma bastante mágica, ¿no? Es decir, de forma bastante, si quieres, con un poco de sentido común, ¿no? Y por eso ahora mismo lo tiene bastante complicado, ¿no? Pero es evidente que tendrá que intentarlo de la forma más directa posible, intentar de hacer la mejor campaña electoral que se pueda e intentar que los debates electorales, esperando que haya más de uno, pues sean realmente exitosos. Y veremos lo que consigue. Eso es. Voy a leer un poco lo que nos dicen por el chat, la gente que nos está viendo. Nos dicen, el votante de Ciudadanos de Cataluña no tiene nada que ver con el de Madrid. Bueno, es un poco lo que veníamos comentando, ¿no? En Cataluña eran votantes centralistas del PSC y en Madrid son votantes liberales del PP. Bueno, sí, el trasvase es evidente, ¿no? Sí, sí, es lo que veníamos hablando. En cuanto a la candidatura de Edmundo Val, yo creo que su máximo valor potencial es precisamente su pasado, bueno, o su presente profesional, ¿no? Como abogado del Estado. Él se erige a sí mismo como una persona que en las instituciones públicas ya ha hecho política, no en el sentido negativo de la política, sino que ha defendido nuestro Estado, nuestros derechos, nuestras libertades, ya como abogado del Estado. Ahí está su mayor potencial y su mayor valor. También es verdad que él hizo mucho hincapié, ¿no? Sobre todo al principio de esta pre-campaña, en el que él venía a luchar contra el sanchismo. Ya, pero yo le hago una pregunta. ¿Cómo justifica el Mundo Val ante su electorado o su electorado perdido que va a luchar contra el sanchismo, pero luego su partido hace 5 mociones de censura con el sanchismo? Es decir, es que la contradicción que tiene que cabalgar Edmundo Val es muy complicada, muy, muy complicada. Entonces creo que, como bien has dicho, la empresa que tiene Mundoval, por muchas virtudes que haga, no sé hasta qué punto le va a salir bien. En cualquier caso, yo premio su valentía de querer acceder a la candidatura. Creo que no era fácil. Bueno, de todas maneras, yo voy a decir una cosa que además se la he dicho también a otros dirigentes de Ciudadanos. ¿Sabe qué pasa? El problema grave de ser anti algo es justamente ser anti. Para mí, un partido de centro liberal, más que ser anti algo o anti alguien, tiene que ser pro y especialmente ser un partido que presenta propuestas. Yo jamás hubiera hecho ninguna campaña electoral haciendo proclamas tan absurdamente derrotistas o incluso con insultos hacia algún líder político. Los partidos de centro, partidos liberales, lo que tienen que hacer es desmarcarse de los extremos, pero desmarcarse fundamentalmente con propuestas y hechos más que con personalismos, ¿no?
Sin embargo, todo lo que ha pasado, todos los desastres que ocurren a Ciudadanos desde hace un par de años se deben fundamentalmente a personalismo, a trabajar o de intentar hacer anti. Por un lado, el anti-PP cuando estaban a 700.000 votos en las elecciones de julio del 2019 y por lo tanto hubo casi el amago de superación del sorpaso. Y por lo tanto, ese anti-Sánchez, anti-PP, pues efectivamente tuvo su validez en su momento. Pero en el momento en el cual luego, en elecciones siguientes, pues no confirmas propuestas, y además apoyas de forma masiva a uno de los partidos, ¿no? Pues entonces estás perdiendo prácticamente credibilidad. Y que tú lo dices muy bien. ¿Cómo vas a justificar ahora mismo el antisanchismo cuando has hecho moción de censura para gobernar con Sánchez en las diferentes comunidades? Es decir, con el Partido Socialista, que en este momento está dirigido por el secretario general, que es Sánchez. En fin, es muy complicado, es Muy muy complicado. complicado. Como estar en una especie de tobogán que es muy difícil de conducir, casi imposible. De hecho, mencionabas que un partido de centro liberal o un candidato de centro liberal no tiene que basarse en el anti, sino en el pro. Me ha encantado esa frase, me parece muy acertada, estoy muy de acuerdo. Pero es curioso porque la propuesta estrella que ha lanzado el Mundoval, fíjate, ¿no? La gran paradoja. La gran propuesta estrella de Mundoval, y lo dice en tu entrevista, es que va a hacer fijos a los 11.000 sanitarios contratados para paliar, que se contrataron para paliar los efectos de la pandemia. Precisamente es una propuesta que lleva Unidas Podemos y Más Madrid, que la lanzaron simultáneamente. O sea, hasta el pobre del mundo se va a ver tapado por las propias propuestas que le hacen por otro lado, ¿no? Es curioso lo que le está pasando. Bueno, no, pero fíjate que no lo veo, yo no lo veo así, no se ve tapado. Es que las cosas que funcionan para los ciudadanos deberían ser propuestas Ujú, generalizadas, que no son solo de un partido, deberían ser de sentido común. Las cosas que le vienen bien ahora mismo, que se haga fijo a 11.000 sanitarios, debería proponerlo cualquier ujú, partido, sea de derecha, de centro o de izquierda. Por lo tanto, no me parece mal que coincidan Podemos, Más Madrid y Ciudadanos. ujú, Esto demuestra que Ciudadanos no tiene nada que ver con el PP, no tiene nada que ver con Vox. El problema que a lo largo de estos años la gente se da cuenta que sí que tiene que ver, visto que está gobernando apoyado en algunas comunidades de ayuntamiento justamente por Vox. Es otra cosa, contradicción, que jamás mucha gente de Ciudadanos va a entender y aceptar. Ciudadanos es un partido que nació liberal en lo económico y progresista en lo social. En el momento en el cual te estás parapetando, ayudando a gobernar con Vox, no tienes ya este paraguas que te permite mantener esta genuinidad, ¿no? De mensaje, ¿me entiendes? Es decir, ujú, que ser decente es muy jodidamente difícil. Es que lo fácil es ser extremista y populista. Pero, claro, es que por eso es tan fácil ser populista, trampista, mucho más fácil. Tú disparas, vas al estómago a la gente, le dices lo que quiere escuchar y ya tienes la campaña y pre-campaña. Tiene que haber mucho más. Pero si quieres hacer realmente política con la P mayúscula, joder, es muy jodidamente complicado. sí, digamos, Por siempre se ha eso, dicho. por eso Sí. hay más populistas que buenos políticos. Sí, siempre se ha dicho que el político de centro, aunque el centro sea una entelequia en muchos de los casos, el político de centro trata de razonar con el votante y el extremista trata de emocionar al votante, ¿no? Generalmente mediante el odio, por desgracia. Ya, Entonces, pero es que sí, pero se puede emocionar también con lo racional, ¿eh? Es decir, yo tampoco soy de la idea que la gestión de las emociones se hace solo con populismo, ¿eh? Yo creo que se puede emocionar también con buenas propuestas. Hay que emocionar con buenas propuestas, sin ninguna duda. sí, yo creo que ese es el camino, sobre todo, pero ya no por Ciudadanos, sino por la política en general, ¿eh? Porque como sigamos con Eso es. Sí, sí. esta era del odio, de las trincheras, creo que no vamos a ninguna parte. No, no, es para todos, ¿eh? Esto era para todos, no solo para ciudadanos. Ujú. Eusebio, Gabilondo.
Bueno, Gabilondo le hemos un poco, le han sonado un poco los oídos durante toda la charla que hemos hecho sobre, ¿no? Sobre Isabel Díaz Ayuso y también Ujú. algunas cosas que hemos dicho de Ciudadanos. Gabilondo es el candidato por accidente, ¿no? La realidad, en este momento le gustaría estar sentado en el despacho del defensor del pueblo. Las cosas como son, es así, es así. Entonces, ¿por qué acepta? Bueno, todavía no le he entrevistado y por lo tanto no le he podido preguntar. La primera pregunta que le di a Gabilondo, ¿por qué aceptas ser candidatos en este momento? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Bueno, supongo que me contestaría lo que está diciendo en la rueda de prensa o lo que ha dicho desde cuando ha aceptado la candidatura. Cuando, repito, si se hubieran puesto de acuerdo PP y PSOE, estaría ahí sentado en el Ujú. Defensor de Puebla, donde es el candidato, donde era el candidato preferido, y no solo por el Partido Socialista. Bueno, él está haciendo una campaña claramente intentando pues ganar votos al centro, es evidente, distanciándose de Podemos, distanciándose de Más Madrid, pero especialmente de Podemos. Además, lo ha dicho claramente, de forma que incluso ha ofendido a Podemos, a sus compañeros, a los compañeros de PSOE en el gobierno de la nación. Eh, como hemos dicho, Pedro Sánchez está muy activo en esta campaña electoral madrileña, cosa que a Gabilondo, por supuesto, no le viene especialmente bien, porque al fin y al cabo la campaña de Gabilondo es una campaña en la cual los primeros lemas han sido, como sabes, yo soy soso, soy serio, etc., etc. Por lo tanto, das por descontado que no emocionas, no apasionas, no Claro. ilusionas, no eres atractivo, ¿no? Bueno, es una realidad. Es decir, él va con la seriedad, va con las propuestas centrales, ¿no? El hecho que Pedro Sánchez esté muy metido en esta campaña, muy bien no le hace. Muy bien, desde mi punto de vista, no le hace porque ya mucha gente critica a Gabilondo de haber estado desaparecido 2 años como partido de oposición y por lo tanto el hecho que en esta campaña su protagonismo tenga la sombra de Sánchez no le viene especialmente bien. Sí, de hecho, el soso serio formal, que me parece relativamente afortunado, no creo que para estas elecciones, pero relativamente afortunado, parece que se está presentando Rajoy por el PSOE de Madrid, porque un poco juegan con esa imagen pública. Pero eso provoca la falta de movilización que está provocando Gabilondo. De hecho, si analizamos el FIS, vemos como el PSOE es el que está lastrando el voto en el bloque de la izquierda, porque no está consiguiendo movilizar al votante socialista. De hecho, es más, está perdiendo votantes ya no solo con respecto a las elecciones pasadas, sino que parece ser, una hipótesis que yo planteo ahora mismo aquí en directo, que le está lastrando también el sanchismo. Es decir, la gente ya está empezando a penalizar la gestión de Sánchez. Y hay una cuestión importante que yo quiero recalcar, que es que Gabilondo ha soltado una de las frases de campaña que es con este Iglesias no. Y si tienes el placer de poder entrevistarle, podrías hacerle hincapié en esa pregunta. Oye, ¿va a pactar con Iglesias? ¿Sí o no? ¿Con este o con el del gobierno? ¿Va a pactar con Iglesias o no? Yo creo que es la pregunta. Ya, pero la pregunta tiene respuesta, evidentemente. Está claro que, así como Ayuso está diciendo que no quiere gobernar con Vox, pero gobernará con Vox. En el caso que fuera necesario, en el caso de Gabilondo, también te digo lo mismo. Si fuera necesario, por supuesto que va a gobernar con Pablo Iglesias, como va a poder gobernar también con Madrid, es evidente. Vamos a ver, aquí no somos, repito, no somos tontos, ya te he dicho lo que pienso de cuando se hacen programas de campaña electoral o pre-campaña. Son programas que, pues, evidentemente están basados sobre programas de campaña, pero no necesariamente luego se reflejan el día siguiente a Uh -huh. cuando te conozcamos los resultados. Evidentemente, yo creo que el bloque de izquierda es un bloque de izquierda que podría gobernar juntos en el caso que fuera necesario, y en el bloque de la derecha, en donde más dudas hay, curiosamente, porque no sabemos si Ciudadanos entra en la Asamblea y no sabemos todavía si Díaz Ayuso va a conseguir o no esta mayoría absoluta que está al horizonte, aunque todavía parece que está lejano, ¿no? Por lo menos 6 escaños, según las encuestas. Uh -huh. Efectivamente, yo creo que Gabilondo también tiene una misión difícil, no como la del Mundo Val, obviamente,
porque ya sabemos obviamente la consolidación del peso de Madrid, no de la de Ciudadanos en Madrid, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Pero sí es verdad que tiene una contienda bastante difícil porque al final Gabilondo se ve lastrado por, como he dicho antes, por la gestión de Sánchez, que parece ser que le están penalizando ya, que incluso está teniendo que comprar premisas de Ayuso, como la de bajar impuestos, me parece súper relevante, que también otro tema para tratar es la entrevista si quieres, ¿por qué le compra las premisas a Ayuso? ¿Quiere decir que la gestión en materia impositiva de Ayuso en Madrid está funcionando? Porque hasta hace un mes decía que Madrid era un paraíso fiscal. Ojo, ojo, que está cambiando todo su planteamiento de oposición en una campaña. Son proclamas, obviamente, ya veremos si luego suben los impuestos, como generalmente los políticos dicen, que los bajen y luego los suben, ahí ya no Sí, entramos, pero de nuevo lo hace porque está pidiendo, está buscando el votante de Ciudadanos. evidentemente. Pero claro, no sé, a poco te sirve buscar el votante de Ciudadanos si pierdes el tuyo, ¿no? Porque ya estamos viendo en el cinturón rojo de Madrid, que sabes que es donde el votante solía ser más socialista, más rojo que en otra parte de la ciudad, pues mucha gente se está yendo. Probablemente va a haber incluso un trasvase a Ayuso, ¿no? De poco sirve tú ir a ganar votos a Ciudadanos cuando lo vas perdiendo a lo mejor incluso y te lo compra la derecha, ¿sabes? Es decir, Efectivamente. es muy peligroso para la gente de Madrid de izquierda decir que no vas a subir impuestos, que los vas a bajar, que vas a hacer lo mismo que hace Ayuso. Muy, muy, muy peligroso. Claro, por eso mismo me parece bastante relevante repito, seguramente sea por querer comprar los votos conseguir los votos, perdón, de Ciudadanos, pero es que lo está perdiendo de su propio electorado, como vemos. El 7% se va al Partido Popular. Entonces vemos como ahí tiene un problema Gabilondo que debe gestionar de forma inmediata. Nos dicen por el chat, Totalmente. si definimos a Ciudadanos como liberal en lo económico y progresista en lo social, ¿cómo definimos a Vox? ¿Ultraliberal en lo económico y conservador en lo social? Muy buena pregunta. Bueno, yo no sé, Vox es un partido fundamentalmente de extrema derecha y populista, ¿no? No en Vox hay muchísima, como también en Ciudadanos y el PP, ha habido mucha gente Sí. liberal, pero tampoco todo el mundo es liberal. Y en Vox igualmente, y no creo que es un partido ultraliberal, sinceramente, Vox. No, yo creo que es Y por más lo que venden. y por supuesto, yo diría más, lo definiría muy conservador en lo social, ¿no? En lo económico hay un poco de muchas cosas, pero en lo que distingue fundamentalmente, pero esto trazo gordo es fundamentalmente el ser conservadores a nivel social, ¿no? Sí, yo creo, y además yo soy y esto es opinión, yo soy de los que piensa que o eres liberal para todo o no lo seas para nada. Es decir, no seas hipócrita, Efectivamente. no puedes querer ser liberal y buscar la evolución de una sociedad cuando, por ejemplo, te opones al matrimonio homosexual. Por favor, un poco de Por, coherencia. por ejemplo, exactamente. Es decir, que no sé si has visto mi entrevista a Macarena Orón en mi programa en Telemadrid, pero yo la pregunta que le hice y contestó de forma estupenda, porque es Ujú. una tía súper, súper lista. Y yo le pregunté si su hijo, que tiene 17 meses, es homosexual y decide casarse o adoptar a un niño, ¿qué haría ella como madre? Ella contestó que quiere ser la mejor suegra del mundo para su pollito. Quiere decir que al final, bien, entonces, ¿sabes? Son contradicciones, evidentemente, que vienen marcadas de una estrategia que, evidentemente, es una estrategia populista también, social, evidentemente. Sí, ahí juegan mucho repito, las proclamas que se lanzan, que luego, ojo, que luego en el gobierno no se sabe muy bien lo que harían, ¿no? Pero bueno, ellos lanzan el mensaje, se morca el revuelo, se hace viral, como se hizo viral aquella frase de Macarena, que por cierto, una respuesta estupenda. Creo que no se puede añadir mucho más a esa respuesta, creo que define perfectamente cómo se debe responder a una pregunta de ese tipo. Y bueno, yo creo que nada más. Yo creo que podemos pasar con esto a otro de los personajes de esta campaña, que es sin duda Iglesias. Hombre, Pablo Iglesias, a ver, todavía no lo he entrevistado, ha sido la gran sorpresa de esta campaña, ¿no? La gran sorpresa de esta campaña ha sido fundamentalmente que Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del gobierno
para ser candidato en una estrategia que evidentemente ha tenido 20.000 lecturas, incluso ha habido conspiranoicos que han visto y han pensado que quién sabe qué tiene en los cajones que esconder Pablo Iglesias, ¿no? Detrás de esta decisión. No sé, yo creo que no tiene que esconder absolutamente nada, ¿no? No sé dentro de su cabeza y corazón lo que más ha pesado para tomar una decisión tan complicada. Yo supongo la supervivencia de Podemos, fundamentalmente. Podemos, en las encuestas anteriores a esta decisión, le daban un porcentaje realmente que podía llevar incluso a la desaparición de Podemos en la Asamblea de Madrid, donde nació Podemos. No nos olvidemos que Podemos nace en Madrid, el fenómeno 15M, nace como un fenómeno fundamentalmente urbano. Si Podemos desapareciera de Madrid, eso sería probablemente el comienzo del final de Podemos, de como partido. Por lo tanto, yo creo que la razón, si quieres, más lógica y racional que ha motivado esta decisión es esta. Luego yo, de todas maneras, tengo también mi teoría, pero es una teoría absolutamente personal que evidentemente no me ha refrendado, no me ha considerado válida Pablo Iglesias, pero yo creo de todas maneras que Pablo Iglesias, siempre lo he dicho, me parece un mejor, más que un político para gestionar instituciones, que sinceramente creo que no es lo suyo, porque le aburre soberanamente. Yo creo que a él la gobernanza, las instituciones, la gestión le aburre soberanamente. Yo creo que ha sido una manera para sacarse del gobierno, donde probablemente se estaba bastante poco cómodo, bastante poco cómodo. Por lo tanto, entra en esta batalla electoral para salvar la izquierda, para intentar echar, como han dicho claramente, de forma además muy fuerte y rotunda a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver lo que consigue. Hombre, milagros no va a hacer. Ninguna encuesta en este momento dice que va a ser realmente la decisión estratégica que salvará a la izquierda, todavía no. Falta mucho partido, es decir, falta muchos días de pre-campaña electoral y después de campaña electoral. Vamos a ver lo que consigue. Sabemos perfectamente que él en campaña electoral es muy bueno. Sabemos perfectamente que él en rueda de prensa, conferencia y comicios y también en las plazas se mueve estupendamente. Su punto fuerte. Por lo tanto, yo creo, y los debates electorales que te voy a contar, yo creo que lo va a hacer muy bien. Vamos a ver lo que consigue. Si realmente consigue mucho más de los 8, 9, 10 escaños que ahora mismo les dan las encuestas, que por supuesto son totalmente insuficientes a hacer de su decisión un éxito rotundo, ¿no? Sí, Iglesias, bueno, con su relato épico, heroico que tanto le caracteriza, deja, como he comentado antes, deja la vicepresidencia para poder presentarse y salvar a la izquierda y derrotar a Ayuso y tal, ¿no? Bueno, no deja de ser un relato que tiene más de epicidad, ¿no? De épica, perdón, y de fantasía que de realidad, porque luego vemos en las encuestas que sí es verdad que da ese pequeño efectito Iglesias, ¿no? Pero que no se traslada ni mucho menos, ni siquiera a un sorpaso más Madrid que le come la tostada. De hecho, viendo los resultados de las encuestas, vemos como el ir separados más Madrid y Unidas Podemos incluso es positivo. O sea, que la estrategia que planteaba Iglesias mermaba el bloque de la izquierda. Por tanto, el Rejón. Totalmente. De hecho, el intento y el llamamiento del Junto era un llamamiento absolutamente inaceptable por parte de Rejón. La reacción de Rejón fue bastante directa, más que la de Mónica García, que fue bastante más templada al principio, pero es evidente que el Juntos restaba sin ninguna duda. Por lo tanto, me parece acertado que los dos partidos vayan separados, sin ninguna duda.
Sí, completamente súper beneficioso para el bloque de la izquierda. En este caso, Iglesias, aparte de ser, bueno, como ya estamos acostumbrados, al ser el candidato menos valorado y uno de los candidatos que más crispación genera en la animadversión, perdón, en la sociedad, vemos también que es un candidato que va a tener que cabalgar muchas contradicciones. Lo veíamos los otros días con la sudadera de Fariña en Vallecas. Y claro, yo me pongo en la posición de ese vecino de Vallecas, ¿no? En la que ve la evolución en estos últimos 5 o 6 años, por ponerle incluso el inicio de Podemos, de cómo pasó del pisito de Vallecas a Galapagar. Por tanto, ¿es lícito? Sí. ¿Es moralmente aceptable? Quizás no, porque él ha criticado y ha hecho mucha campaña en base a lo que era el significante vacío que diría la Clau de la casta, ¿no? Entonces, hombre, no sé cómo va a cabalgar esas contradicciones en Madrid. Bueno, la contradicción, bueno, tú has dicho la contradicción más clave, más importante. Para mí, el final de Pablo Iglesias como político que podía llegar a ganarse el cielo y probablemente a poder llegar a mucho más lejos de lo que ha llegado fue justamente Galapagar, ¿no? Por lo que quiere decir. Vamos a ver, yo soy de la idea, mi abuelo decía, cuando mi abuelo era comunista como toda mi familia, y mi abuelo me decía a mí, visto que era el único nieto que estaba estudiando, me decía siempre a mí, Eusebio, tú tienes que ser comunista, pero rico, y ganar dinero y hacer carrera, pero comunista siempre los ideales. Bueno, pues eso, mi abuela es lo que pensaba siendo comunista y lo que siempre ha dicho el eurocomunismo, ¿no? El eurocomunismo y el comunismo italiano, en la etapa en la cual casi llega a gobernar Italia, era un comunismo en el cual realmente se buscaba el bienestar de los ciudadanos por encima de todo, ¿no? En el momento en el cual tú estás simbolizando la riqueza como algo de la casta, como algo que no es aspiracional, sino como algo que es referencia de lo malo, ¿no? Y tú te vas luego a un chalet que no es ni un adosado ni un pisazo, no, es un chalet. Chalet en, chico, entonces, esa contradicción es que yo creo que es una contradicción que le ha pesado desde entonces y ha sido un antes y un después. A veces los símbolos en política, lo sabes perfectamente, pueden ser importantes y en este caso ese chalet representa un símbolo que para mucha gente ha sido absolutamente rechazable y de hecho mucha gente lo ha rechazado. Ujú. Hay que serlo y parecerlo, ¿no, propio? Eso es, siempre, siempre, siempre. Entonces, mira, los cambios de look no sirven de mucho, la verdad. O sea, y te hablo de la estética y de la esencia, ¿no? De las cosas. Yo creo que son importantes, son importantes. Sí, la política de gestos, ¿no? Que se conoce. Y ahí Iglesias, pues yo creo que también tuvo un punto de inflexión importante en su carrera política, que yo creo que ella está buscando su retiro personal Pues, en clave heroica y también para salvar, entre comillas, ¿no? A Unidas Podemos, porque bueno, no dejemos de pensar que Iglesias también tiene que tener un retiro, que yo creo, y esto también es una opinión, que va a ser la televisión o incluso streamings en esta plataforma. no tengo ninguna duda que será la televisión. No tengo ninguna duda que sea la televisión o cualquier canal mediático en el cual pueda comunicar, porque eres un excelente comunicador. Repito, yo no lo veo gestionando, no lo veo en absoluto en la gestión, creo que no le gusta. Y en la vida hay que ser feliz. Y para ser feliz hay que hacer lo que te gusta. Y por lo tanto, Efectivamente. yo creo que él ha tenido, como yo he dicho en algunos de mis libros, en muchísimos méritos. Yo creo que Podemos es un partido que sigue teniendo mucho sentido en este país. Creo que lo ha tenido cuando surgió, creo que lo sigue teniendo. Es un partido que creo que tiene que salvarse, que tiene que salvar, pero tiene que salvarse con muchísima más con coherencia y con unos políticos que probablemente sepan hacer más política con la P mayúscula y política que pueda llegar a gestionar pues instituciones, ¿no? De la forma oportuna. Ahora que hemos tratado a Iglesias, vayamos a la que trataba de sorpasar, que es Mónica García. Mira, Mónica García, yo creo, fíjate que ha sido una cara al principio desconocida, Ujú. se ha ido haciendo un hueco
en la Asamblea de Madrid, siendo una cara de la oposición muy fuerte, muy contundente, muy contundente, muy firme, también ayudada por el hecho de ser médico en un año, el último, que ha sido un año de pandémico, ¿no? Entonces esto, quieras o no, ha influido positivamente. A mí me parece que las encuestas lo dicen, las encuestas sobre ella lo dicen, está gustando, gusta su comunicación, gusta su relato, gusta la asunción que está teniendo de su papel de líder femenina, además que utiliza su liderazgo de una forma contundente, pero con esa amabilidad que yo creo que es necesaria en la política actual, versus la crispación que siempre se nota en la cara en la comunicación de Iglesias. Por lo tanto, y las encuestas son buenas. Las encuestas son buenas porque no solo porque mantiene el liderazgo frente a Pablo Iglesias, son buenas porque yo creo que mantener, como dicen las encuestas, 18, 19 escaños, 17 escaños, yo creo que sería un gran éxito para Más Madrid, sin ninguna duda. De hecho, son muy buenos resultados para lo poco conocida que es. Es decir, el CIS, no tengo aquí el dato apuntado, el CIS establece que solo es conocida por el 57,7% del electorado. Y esto es 57,7%. tremendamente positivo, esto es tremendamente positivo cara a lo que queda de pre-campaña y campaña, porque quiere decir que según te vaya conociendo la gente, vas a ir ganando terreno, Eso vas a es. ir ganando votos. Por lo tanto, su trend va a ser absolutamente positivo y en creciendo, Sí, cosa que nos puede decir de todos los candidatos que en cambio son muy conocidos, porque quiere decir que si te han dado un 4 o un 3 es que te conoce el 100%, no te van a dar más. Sin embargo, cuando tú eres poco conocido, la tendencia es ir creciendo. claro, de hecho, el 36% de los votantes manifiesta que vota en función del candidato. Por tanto, si no la conocen, ¿cómo van a votarla? Es decir, es un poco que va Sí, por esa esto baza. yo creo que ella está haciendo una buena campaña, una buena pre-campaña, se está dando a conocer. Yo creo que los medios de comunicación le están dando un protagonismo importante, le están dando un protagonismo importante, pero también porque comunica bien. Y además está consiguiendo que Errejón no le haga sombra. Es decir, está manteniendo por supuesto, Aracón tiene que hacer campaña y pre-campaña, faltaría más, pero ella está consiguiendo con su perfil, con un perfil propio, su propia esencia, que no está mal. Efectivamente. De hecho, Mónica García me recuerda mucho, o Edmundo Val me recuerda mucho a Mónica García, porque son liderazgos ideológicamente diferentes, obviamente, pero son liderazgos muy parecidos, que son personas que vienen de la sociedad civil, por así decirlo, con profesiones muy destacadas, ahora mismo, como pueden ser la justicia, con el caso del Prusés, y en este caso, Mónica García, que es médico en un hospital durante la pandemia, y los dos hacen alarde de su profesión en la campaña. Y me parece súper afortunado que pongan en valor a qué se dedican si no existiese la política. Creo que lo ponen en valor muy bien, ambos. Como tiene que ser, como tiene que ser. Faltaría más. Yo no demonizo los políticos que son políticos toda la vida o que han elegido ser político por profesión. Ojalá hubiera más, ¿no? De Mm. los buenos. Pero yo creo que es bueno que quien no es político de profesión y ha llegado a la política por X razones, por diferentes razones, por supuesto lo defienda con orgullo. Sí, de hecho, varios vídeos de campaña que llevan ya es relatando la experiencia. Creo que el último vídeo de campaña de Mónica es relatando su experiencia en el hospital, tocando esa fibra, ¿no? Ese, apelando el sentimiento, ¿no? Del electorado diciendo, oye, yo estuve allí. Y el consejero de Sanidad y Ayuso me decía que aquí no había problema, pero yo estuve allí y os digo de verdad que hay problemas y tengo la solución. Un poco jugando, ¿no? Con esa baza que me parece Bueno, súper afortunada. es su profesión, me parece muy bien que lo haga, faltaría más, no es populismo, es su profesión, me parece muy bien que la defienda. Estamos en un año de pandemia que ha costado la vida a 100.000 personas en este país, faltaría más. Me parece que sacar el orgullo de una profesión es totalmente acertado. Sí, sí, completamente. De hecho, no tenemos que dejar de recordar que Mónica García
bueno, no iba a ser la candidata. De hecho, ella iba al número 22 en las elecciones de Rejón y ha pasado número 1 de una forma realmente increíble, ¿no? Ahí vemos. Se ha ganado el puesto con una Ujú. posición firme en la Asamblea de Madrid. Se lo ha ganado, de verdad. Yo me parece que es súper merecido que esté ahí, la verdad. De hecho, yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas, al menos vaticino que va a ser una de las grandes sorpresas de estas elecciones. No tanto por el efecto Iglesias, que no va a conseguir sorpasarla, sino porque yo creo que va a ser la líder que realmente va a movilizar el bloque de la izquierda, ¿no? Yo creo que es la que va a marcar la diferencia, si es que la hay, con el bloque de la derecha, para que sumen más que el bloque de Ayuso, ¿no? En este caso creo yo, es un pronóstico que hago ahora mismo con los Bueno, datos que tengo. dependerá mucho, evidentemente, dependerá mucho de Iglesia, dependerá mucho de Gabilondo. Yo de verdad quiero ver, yo creo que tenemos una selección en los cuales los 6 líderes, también veremos ahora cuando hablemos de Monasterio, son líderes muy fuertes, cada uno con su entidad. Incluso Gabilondo, dentro de su perfil serio, formal, exitoso, debería sacar sus puntos fuertes frente a los puntos débiles. Al Ujú. final, mira, todos tenemos puntos fuertes y débiles. Y el triunfador y quien sabe sacarle partido a los puntos fuertes, pero también a los puntos débiles. Por lo tanto, veremos si esta sociedad, formalidad, por ejemplo, de Gabilondo, puede transformarlo en punto fuerte, ¿no? Mónica García también tiene que demostrar en los debates, donde tiene una oportunidad de ser una gran comunicadora, ¿no? Y ahí tiene una oportunidad extraordinaria. Sí, ahí tendrán que explotar sus puntos fuertes. Has mencionado a la última y no menos importante, que es Sí. Rocío Monasterio, y bueno, ¿qué nos tiene que contar? Bueno, Rocío Monasterio estaba desaparecida, estaba desaparecida hasta el miércoles de esta semana, en la cual en Vallecas, con todo el show tan terrible que hemos visto, pues ha vuelto a ser protagonista, a copar todas las portadas de informativos, de diarios, de periódicos y de informativos y de magazine, ¿no? Por lo Ujú. que ha pasado, por estos enfrentamientos con grupos de antifascistas que ha habido en Vallecas. Estaba desaparecida, pero fundamentalmente porque con Ayuso tan escorada a la derecha, claro, es muy difícil competir. Es muy difícil competir en conservadurismo cuando Ayuso se ha vuelto la heroína de la derecha, ¿no? Incluso superando con creces lo que podrían ser los mensajes de Vox en conservadurismo, ¿no? Y por supuesto en pelea y lucha contra Sánchez. Por lo tanto, lo tenía bastante crudo, ¿eh? De hecho, el hecho que el mismo Santiago Pascal, secretario general del partido, sea el director de la campaña, dice mucho de lo que se juega Vox en Ujú. estas elecciones. Yo no creo, como algunos han vaticinado, que Vox desaparezca o que no consiga el 5%. Yo creo que Vox va a estar en la Asamblea de Madrid, creo que va a tener unos resultados probablemente no extraordinarios para nada, porque la verdad que el efecto Ayuso a la derecha es muy complicado que se debilite mucho en esta pre-campaña y campaña, por tanto no lo tiene fácil, no lo tiene nada fácil. Y yo creo que fíjate dónde se la juega Vox, te hablo de Vox a nivel nacional y no solo en la Comunidad de Madrid, va a ser cuando decida qué hacer con sus escaños. Ujú. Si pretenderá o no entrar en la unión, en la asamblea, si apoyará desde fuera, veremos. Ahí se la juega Vox para mí, porque esto va a ser el mensaje a nivel nacional. Es decir, si Vox realmente quiere ser la alternativa a la derecha al Partido Popular, se la tiene que jugar ahora. Se la jugará ahora, según lo que haga en estas elecciones, pero especialmente después, cuando tendrá que decidir si fuera necesario, es decir, si Ayuso no consigue, Díaz Ayuso no consigue la mayoría absoluta, si apoyar o no al Partido Popular, si entrar o no en el gobierno. De hecho, creo que Ayuso y Monasterio tienen
una encrucijada importante, tanto Ayuso por lo que te comentaba antes, de que si Sí, acepta el apoyo de Vox se desmonta la tesis de Pablo Casado y la de su partido establecida desde Génova 13, y por la parte de Vox, si va a ser una muletilla del PP, porque vemos que Ayuso se ha comido en la campaña, en lo que llamamos de campaña a Vox, que ha estado totalmente desaparecido porque todo el discurso, digamos, ha sido atractivo para el votante de Vox, ha sido atractivo para Ciudadanos, pero es que además también ha sido atractivo, como vemos, para el votante para cierta parte del votante del PSOE, para los abstencionistas e incluso para los que acaban de cumplir ahora la mayoría de edad y no pudieron votar, también el PP es el que más votos se lleva de los jóvenes que no pudieron votar en las anteriores elecciones y ahora sí. Por lo tanto, el votante de Ayuso también es muy transversal, pero sí es cierto, y comparto contigo el análisis que estableces, que es que Vox ha visto a la sombra de Ayuso porque es que el discurso se lo ha comido. Hay el señor Miguel Ángel, que está detrás de Ayuso, creo que ha acertado por completo porque ha tapado a su gran rival, porque ya considerábamos que Ciudadanos no era rival de Ayuso, sino que ahora era Vox, y lo ha tapado por completo. De hecho, hay que tener cuidado cuando decía antes el pronóstico de que Vox se puede quedar fuera. Yo pienso que no se va a quedar fuera, ¿no? Porque al final el votante de Vox también tiene cierta fidelidad al partido. Pero sí. no se puede dormir, ¿eh? Otras semanas de ocultamiento, de sombrío de Vox tras Ayuso, puede que se lleve un susto Rocío Monasterio, ¿eh? Sin duda. Por eso digo, yo creo que lo que ha pasado el miércoles ha sido bueno, casi un milagro para ellos, ¿no? Bueno, han sido listos, han sido listos. Yo creo que Rocío Monasterio, de hecho, va a hacer campaña fundamentalmente en el cinturón rojo de Madrid, en la Ujú. parte más proletaria, más obrera, si quieres, más humilde, ¿no? De la Comunidad de Madrid, porque ahí hay un caladero de pobreza y hay en este momento una crisis económica que ha afectado mucho más que los barrios más ricos. Y por lo tanto, yo creo que es acertada la estrategia. Es decir, empezar la campaña en Vallecas, como hicieron, a pesar que algunos grupos antifascistas montaron un pollo, que para mí es una raquilla absurdo, porque no sirve a nada, todo lo contrario, como lo de limpiar con la lejía me parece una estupidez monumental, con todo el respeto. Yo creo que es aceptado hacer campaña en esas zonas, sin ninguna duda. Sí, de hecho, el golpe de efecto está ahí, está dando resultados. De hecho, Por que se supuesto. armase trifulca y que luego fuesen a limpiar con lejía aquella plaza, le está dando aún más protagonismo a una campaña que no existía hasta hace 3 días. Está, por lo tanto, objetivo conseguido, fundamentalmente Ujú. conseguido. Ahora, mantener el tono y veremos cómo lo hace, porque al final, Rocío Monastero, en esta campaña, lo que tendrá que hacer es desmarcarse una y otra vez de Isabel Díaz Ayuso. El hecho que después pueda apoyarla o gobernar con ella me parece un tema, pero en campaña tendrá que demostrar que ella no es Isabel Díaz Ayuso y Ujú. que Vox no es el PP. Y tendrá que demostrar cuáles son las diferencias. Y ahí Completamente. tiene, y ahí tiene el campo de acción de la pre-campaña y de la campaña. Sí, de hecho, si yo pudiese entrevistar a Monasterio, la pregunta sería clara. ¿Qué diferencia hay entre ella y Ayuso? ¿Qué diferencia hay entre Vox Madrid y PP Madrid? Porque realmente no he escuchado ninguna propuesta diferenciadora que no se le haya escuchado a Ayuso anteriormente. Y el voto útil se desplaza en este caso a la que tiene proyección de ganar, como comentábamos antes. Exacto. Por lo tanto, veremos un poquito. Va a ser otro de los duelos interesantes de esta campaña electoral. Vale, Eusebio, pues después de este repaso general y bastante profundo que hemos hecho de los candidatos, si te parece, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir a un ranking que estamos elaborando en el que elegimos a 10 políticos nacionales, ¿vale? Por cada estación, por cada temporada. Estamos en primavera, pues estamos en el ranking de primavera. Ahora, en cuanto pueda, Alejandro, nuestro stream owner, nos pondrá el ranking en cuanto pueda para que puedas verlo y elegir. Este ranking básicamente consiste en repartir 3, 2 y un voto en función del criterio que te sea oportuno. Realmente puede basarse en ideología, en política, en actuaciones concretas o simplemente, oye, por simpatía o por cómo viste, ¿eh? También es lícito votar en función de eso.
No sé si puedes ver ya el ranking. Sí, lo veo. El ranking, es decir, que tengo que dar un 3, un 2 y un 1. Eso es, da 3 puntos, 2 y 1, y ya quedaría en esos 10, ya quedaría el ranking establecido. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Y luego tengo que darte los criterios que elijo para determinar la votación. Puedes darlo, puedes justificar tú, por ejemplo, como Eurovisión un poco, pero justificando. Oye, Eupemio Padula da 3 puntos A, lo das y dices, mira, porque me parece que ha hecho esto y lo otro y se lo merece. Bien. Pues mira, yo lo que voy a hacer, voy a dar 3 puntos. Se los doy a Pedro Sánchez, 2 a Isabel Díaz Ayuso y 1 a Pablo Casado. Fundamentalmente te los doy porque son los que mejor, no es una valoración del nivel de liderazgo de ninguno de los tres, más bien es una puntuación que se debe a cómo le va a favorecer a nivel electoral todo lo que están haciendo, bueno y malo. Ujú. Bueno y malo. Es decir, que Pedro Sánchez, y creo que se está jugando, incluso en todo el follón, en todos los problemas relacionados con la pandemia, creo que ha jugado bien sus bazas, cara a seguir gobernando hasta el final de la legislatura y luego probablemente a poder optar a la reelección. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha hecho exactamente lo mismo. Yo creo que toda su estrategia, especialmente este último año de pelea e enfrentamiento constante con el gobierno central, especialmente con Sánchez, le ha beneficiado de Ujú. forma extraordinaria. Los resultados están ahí. Y pongo en tercer lugar a Pablo Casado porque yo creo que tiene que volver a revisar toda su estrategia porque no necesariamente lo que ha hecho hasta ahora va a ser fructífero cara a futuro. Por lo tanto, estas son las razones por las que los voto. Pues súper interesante el análisis, me ha sorprendido muchísimo el reparto de votos, pero la justificación aún me ha sorprendido más, me parece súper afortunada la explicación. Ya está Alejandro poniendo los votos, ahora rectificamos el orden, ¿vale? Vemos un empate entre Pedro Sánchez y Íñigo Rejón, empate a 2 también Revilla con Ayuso y empate a 1 Almeida y Casado. Mira, Almeida y Casado, otros que también pueden disputar en un futuro la política nacional del PP, ¿no? Creo que puede estar ahí. Vale, hay una pregunta, Euprepio, que no te la he hecho antes, pero se me acaba de ocurrir cuando estabas hablando del tema de los streaming, de Twitch, de toda la tendencia en las plataformas digitales para un poco hablar como en el formato que estamos ahora mismo. Vemos como hay muchos personajes públicos que participan en la televisión, por ejemplo, que vienen a plataformas de streaming y se traen a su audiencia aquí, ¿no? Pero veremos el caso inverso, es decir, veremos a personas que retransmitimos en streaming yendo a la televisión, por ejemplo. Bueno, a mí me gustaría. Yo soy de la idea que tenemos que mezclar mucho las cosas porque hay en streaming hay muchísima gente que para mí es tremendamente televisiva y viceversa. Mira, antes tú cuando me has presentado y has presentado el programa, has hablado de entretenimiento también haciendo política, ¿no? Para mí es la clave de la televisión, por ejemplo, y de todos los medios de comunicación, incluso este donde estamos hoy, es el entretenimiento. Hables de lo que hables. La gente nos está viendo si se entretiene, ve la tele si se entretiene. Ujú. Y cuando hablas de pandemia, cuando hablas de Rocito, cuando hablas de política y cuando hablas de lo que sea. La tele y los medios de comunicación están para comunicar bien, para informar, por supuesto, pero también para entretener. Yo, de hecho, tú sabes, no hago parte, hasta hace 5 años y pico, no hacía parte del mundo televisivo. Llevo 30 años en temas de liderazgo, pero en los medios de comunicación solo 5 y medio. ¿Por qué estoy en los medios de comunicación? Fundamentalmente porque he hablado de liderazgo y de política entreteniendo, si no, no estaría. No estoy solo porque informo. La información puede ser muy aburrida. Ujú. La información es buena cuando llega a la gente. Para llegar a la gente hay que entretener. Estés en el medio que estés, en streaming, en podcast, en la tele, escribiendo, en la radio, en cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, la palabra clave para mí es entretenimiento, sin ninguna duda.
Sí, de hecho, en nuestra filosofía de trabajo, el entretenimiento político es clave en todos los formatos de contenido. Este es uno de ellos, que es el formato charla distendida sobre un tema, pero evidentemente tenemos más contenidos que iremos desarrollando, que al final el objetivo es acercar la política, que es un tema que no gusta nada y menos al público que tenemos, o sea, que el objetivo es doble, somos como el Edmundo Val de Twitch, digamos, ¿no? Tenemos empresas imposibles, pero que nos gustan los retos, ¿no? Y en ese caso, pues, oye, vamos a acercar la política a través de ¿qué? Pues del entretenimiento, ¿no? Creo que en ese aspecto es Sin clave. lugar a duda. Y además que sepas que la política, por ejemplo, en las últimas semanas, uno de los eventos importantes, a pesar que mucha gente no lo considera relevante, es lo que ha pasado con la docuserie de Rocío Jurado, de Rocío Carrasco, perdona. Uh -huh. Y al final yo he dicho, y estuve en el estreno de esta docuserie comentándolo en directo, una noche en la cual pasaron por la tele 10 millones de personas, cosa impensable en estos momentos, y la media de 4 horas y media en emisión fueron de 3 millones y medio. Informar sobre temas importantes como puede ser la violencia de género o cualquier otro tema socialmente importante en programas de entretenimiento puro, como suele ser el formato Sálvame, me parece absolutamente esencial. Y por lo tanto yo creo que hay que ser poco snob, mucho más populares para informar sobre las cosas importantes. Y yo creo que la política tiene que entender esto, sin ninguna duda. Sin duda, sin duda. De hecho, creo que los políticos cada vez más, de una forma bastante desastrosa y mejorable, se acercan a streamers tipo Ibai Llanos y tal, que tienen miles y miles y miles de seguidores, para hacer un poco, pues bueno, algún cameo, alguna cosita, para decir, oye, mira qué guay soy, que es algo en Twitch, ¿no? Queda mucho, lo hablábamos al principio, queda mucho todavía por mejorar en ese campo, la verdad. El invitado que tuvimos la semana pasada nos dejó una pregunta, que también podrás dejar tú una para el invitado que venga la semana que viene, y fue la siguiente. ¿Crees que el gobierno español podría haber hecho más para vacunar a la población? Bueno, yo creo que puede hacer más. Yo creo que hasta ahora, la verdad que no mucho, en el sentido que hasta ahora el problema ha sido un problema fundamentalmente de producción y logístico de la vacuna. Y por lo tanto, el problema real era que no había vacunas suficientes. En las próximas semanas, en los próximos días, el problema no va a ser la cantidad de vacunas que lleguen a España, que disponga España como otros países de la Unión Europea. Va a ser realmente la gestión y, por tanto, vacunar, la logística. Entonces, espero que los próximos días realmente saque lo mejor el gobierno de España y, por supuesto, las comunidades autónomas, que son las que luego se tienen que dedicar al día a día de la vacunación. De hecho, yo una de las cosas que por cierto, ya ha pedido la Comunidad de Madrid es que AstraZeneca, visto que ha causado por todo el tema de la política que ha habido detrás de esta vacuna, mucha gente no se está vacunando, está rechazando la vacuna. Yo he sugerido, y la Comunidad de Madrid ya lo ha pedido, que se vacunen a los voluntarios, que haya Uh -huh. voluntarios y que nos vacunen, me incluyo. Yo he pedido ser voluntario porque yo creo que es absurdo que si no se presentan un 20 y 30% y dice que no vacunarse con AstraZeneca, que Uh ese -huh. día, que ese día, pues las vacunas que hay a disposición queden no suministradas. Me parece absurdo en un momento en el cual hay una urgencia terrible para vacunarnos absolutamente todos. Así es, de hecho, desde aquí apoyamos contundentemente esa propuesta. Creo que es muy razonable, muy sensata, porque lo que no puede ser es que por esa persecución y esa campaña en medios que de una forma acertada o menos acertada se está haciendo, pues haya un porcentaje bastante elevado, en el caso de Andalucía es un 20%, en el que hay gente que están llamando y que prefieren posponer su vacunación a que le llegue otra. Y la verdad es que hay más riesgo de acabar en la UCI y tristemente acabar muerto que te entre un efecto secundario como un trombo, ¿no? Y eso tiene que quedar bastante claro. Eso es. Bueno, ahora es tu turno para que le puedas dejar una pregunta al invitado o invitada que tengamos la semana que viene. Bueno, la pregunta que le hago es que se moje sobre lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid. Es decir, ¿Vox va a entrar, va a pedir como línea roja entrar en el gobierno o no? Muy buena pregunta, súper interesante. Súper interesante porque va a ser
uno de los temas sin duda que va a decantar ese punto de inflexión que hablábamos al principio de lo que puede ser la política nacional de aquí a unos meses, incluso años, ¿no? Entonces yo creo que es súper interesante. Yo creo que yo más o menos sé quién va a ser el próximo invitado y creo que va a estar bastante interesante la respuesta. Pues fantástico. Y bueno, por ir un poco acabando con esta charla, como te comentaba, nuestra audiencia o la audiencia general de Twitch es de un público, bueno, pues de generación Z, millennial, un público que no se identifica para nada con la política que tenemos ahora mismo. Es más, tiene una gran desafección por la política, se siente totalmente desencantado y con mucha razón, por desgracia, con muchísima razón. Entonces, la pregunta es clara y se la hacemos a todos los invitados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para solucionar esa desafección con la juventud? Pues yo creo que podemos hacer bastante poco, desafortunadamente. Creo que yo soy un optimista empedernido, pero en este momento yo creo que se puede hacer bastante poco porque, ¿sabe qué pasa? Yo creo que cada vez entra en la política menos gente preparada, menos gente realmente con vocación política, con vocación de servicio ciudadano. Por lo tanto, ¿hasta cuándo sea así? ¿Hasta cuándo sea así? Va a ser muy complicado afeccionar a la opinión pública, a los ciudadanos, porque los políticos actuales, no generalizo, pero muchos políticos actuales piensan más a su sillón, más a su estrategia política para ganar, perder elecciones, estar al poder, mantenerse en el poder, más que los intereses de los ciudadanos. Yo lo único que pido a la gente que realmente le gusta la política y a los jóvenes especialmente, Uh -huh. de no dejar de lado la gente. Es decir, yo creo que los jóvenes en este país hay un número que debería motivar a la gente a no desafeccionarse a la política, que es un 40% de paro juvenil. 40% quiere decir que estamos a la cola de Europa, que estamos a la cola del mundo como desempleo juvenil, como paro. Si este número tan nefasto no motiva a interesarse en la política, ya no sé qué le puede interesar. Y esto es inaceptable, imperdonable. Un país civilizado puede tener un 40% de sus jóvenes en paro, en la calle. Es imposible. Uh -huh. Sí, bueno, apelar al final a temas tan trascendentales para la vida de un joven como es el paro juvenil, creo que puede ser una buena forma de llegar a ellos, ¿no? Lo que pasa es que eso lo han hecho ya otros partidos y en algunos casos pues se han visto desamparados una vez que han conseguido cuotas de poder, ¿no? Entonces esa desafección vuelve a generarse y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, pero el hecho que algunos partidos nuevos, supuestamente nuevos, que iban a cambiar las cosas, no lo han conseguido, no quiere decir que sea imposible, ¿eh? claro, El claro. hecho que Ciudadanos, desafortunadamente, por el momento ha fracasado en sus objetivos o por lo menos no ha aprovechado las oportunidades que ha tenido para hacerse con el poder o con una cota de poder importante y ahora se está diluyendo como partido y que Podemos también ha decepcionado a muchos de los suyos, no quiere decir que no Uh es -huh. necesario tener partidos como Ciudadanos y como Podemos. Realmente necesitamos partidos de este tipo, pero quizás con políticos que luego cuando llegan a un cierto nivel de poder sepan gestionarlo un poco mejor. Los contrapesos del poder y la altura de mira son dos aspectos fundamentales. Eso es. Pues dejamos esa respuesta para la reflexión de nuestra audiencia, de nuestros jóvenes. Y Oprepio, muchísimas gracias. La verdad es que para mí Gracias a vosotros. Para ha lo que sido un placer. necesitáis estoy aquí. Ha sido un placer. Es más, no solo porque hayas tenido tu tiempo, tu noche de domingo aquí con nosotros, sino porque soy una persona que te llevo siguiendo durante mucho tiempo, durante mi etapa de estudiante de marketing, como ahora profesional de la política, de la comunicación política, todos los análisis que hacía, de incluso hasta de la vestimenta de los políticos, porque me encantaba ver cómo esos liderazgos se veían reflejados en su forma de ser y su forma de transmitir. Y ya te tengo aquí hablando contigo, pues para mí es un tremendo orgullo. Es tu casa, puedes contactarme con nosotros, conmigo, cuando quieras, que podemos ayudarte en lo que sea.
Y cuando quieras, por supuesto, también eres bienvenido de participar una vez más. Será un placer. Un abrazo Muchísimas y gracias por todo. feliz semana. Igualmente, muchas gracias por todo. Chao. Y ahora Alejandro se ocupa de cerrar el directo y finiquitamos por hoy. Y listo. Vamos a ir cerrando el directo ya. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis seguido. Y cuando puedas, Alejandro, vamos cerrando. ¿De acuerdo?